a nombre del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, Asociación Civil, declaro formalmente inaugurado el día de hoy, lunes 20 de noviembre de 2023, nuestros trabajos a través de este seminario en Derecho Procesal. Sabemos que las nuevas tendencias han venido cambiando con los temas de oralidad a través de nuestra reforma constitucional de 2008 y que han venido permeando en muchas áreas del conocimiento de lo que le llamamos el derecho adjetivo. Entonces, con estas nuevas tendencias, se tiene el derecho humano de nosotros, los abogados, en estarnos capacitando, en estar consiguiendo ponentes de nivel. Y, pues bueno, el día de hoy declaro formalmente aperturados estos trabajos. Tenemos a una persona de bastante talla, ¿verdad? Como lo es la costumbre ya de este colegio que dignamente represento. Y, por favor, le cedo el uso de la voz a nuestro compañero colega, don Ramón Espinosa Ochoa, para que haga la presentación de nuestro disertante de excelencia del día de hoy. Muy amable, doctor. A continuación, antes de comenzar la conferencia, les encargo a todos los que debemos de mantener todos el micrófono en silencio para respeto al ponente. Entonces, para tener todos apagados su micrófono, ya la mecánica de preguntas y respuestas ya la decidirá el ponente. Entonces, a continuación, me permite, con su venia, doctor, leer el currículum de nuestro ponente. Su nombre es Enrique González Hidrán. Sus datos escolares profesionales son los siguientes. Tiene la licenciatura en Ciencias Jurídicas en la Universidad Alfonso Reyes. Tiene la licenciatura en Criminología en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Tiene la maestría en Derecho Laboral por la Universidad Regiomontana. Es cursante de la maestría en Derecho Laboral Oral por INDEPAC. Cursa el doctorado en Derecho del Trabajo por UNITEC. Especialidades criminalística. Otros estudios, vamos a leerlos a continuación. Tiene el curso de juicios orales en el Estado de Nuevo León, diplomado en juicios orales impartido por el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Es mediador certificado por el Centro Estatal de Mediación del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Cursos diversos en juicio de amparo indirecto y en el nuevo juicio de amparo impartido por la Casa de la Cultura Jurídica. Tiene el curso de reformas laborales impartido por la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Participó en el Foro Nacional de Retos de la Defensoría Pública como actor estratégico del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Es cursante de ingeniería de diplomados impartidos en el Instituto Proénesis de México. Tiene el curso con INDEPAC. Tiene la constancia por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación en Competencias Laborales, que es conocer, en diseño de cursos de formación de capital humano de manera presencial GUPAR, sus instrumentos de evaluación y manuales de cursos otorgados por el Organismo de Certificación Laboral Mexicana. Tiene la constancia por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación en Competencias Laborales, de nuevo conocer, en impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial GUPAR, otorgado por el Organismo de Certificación Laboral Mexicana. Es expositor en infinidad de charlas y disertaciones en la materia laboral oral. Tiene un doctorado honoris causa por el Claustro Doctoral Iberoamericano en 2018. Recibe un doctorado honoris causa por el Colegio de Especialidades Jurídicas en el 22. Actualmente, además de docente universitario del Colegio de Especialidades Jurídicas. También es miembro de diversos colegios y barra de abogados en el país. Por ejemplo, el CONAMEX, que es secretario general adjunto a la presidencia. El CONJA Líderes Jurísticas, que es vicepresidente. El OMA, que es delegado estatal. El Colegio de Abogados Regiomontanos ASEC, el cual es presidente. ¿Cuál es su desarrollo profesional? Es socio fundador de la firma legal Monterrey de 1988 a 2023. Como profesionista independiente, se ha desarrollado como abogado postulante de distintas empresas y negocios. Ha tenido la oportunidad de representar y desarrollarse en las áreas de derecho y especialmente en el área de derecho laboral, siendo actualmente el representante legal de diversas empresas de personas físicas en asuntos relacionados con conflictos laborales, corporativos y mercantiles. Esto sería todo el currículum de nuestro ponente, el licenciado Enrique González Hidrán.
Muchísimas gracias, colega don Ramón Espinosa Ochoa. Y pues la verdad, ¿qué te digo, doctor Sidea? La verdad es que estamos engalanados, y te lo externo a título pues de el colegio que dignamente contigo se abre, ¿verdad? Este seminario en Derecho Procesal, y siempre es muy bueno escuchar todas estas novedades que tú nos transmites y nos enseñas, pues a partir de esa reforma que llegó el 1 de mayo de 2019 y que pues bueno, has sido tú pues de los precursores, ¿verdad? En esta nueva forma de manejar los juicios orales en materia laboral. Y pues bueno, te cedemos el uso de la voz, el público es tuyo, y sí les pido a todos los que están en el seminario que por favor tomen nota, porque el día de hoy es una noche de aprendizaje, y también al final se les va a dar a ustedes su garantía de audiencia de realizar las preguntas, las intervenciones, siempre que sean de manera respetuosa para con nuestro ante. Muchas gracias, doctor Julio. Qué gusto saludarte. La verdad que es un honor para un servidor el haber sido invitado por el colegio que tú presides, en colaboración con el maestro Héctor Sánchez y todo el equipo que forman parte de esta gran agrupación colegial. En el presente caso, soy invitado para hablar del tema procesal en materia laboral. Y el punto más importante que no podemos perder de vista es esa transformación del sistema laboral tradicional que veníamos llevando los postulantes el litigio ante las juntas laborales. Tan es así que a partir de mayo de 2019 inicia esta transformación reformista en materia de trabajo, buscando ponderar lo que es el proceso de adecuada defensa. Se integran algunos aspectos novedosos de otras materias, tanto oral mercantil como del sistema penal acusatorio. Pero, ¿qué es lo que nos genera este aspecto de la reforma, doctor Julio? En primer término, tenemos que analizar que hoy en día no se puede demandar como se demandaba de manera tan tradicional, y que muchas veces los postulantes, bajo ciertas experiencias procesales, transformaban el aspecto del reclamo en la apertura de la audiencia duofásica o de ley en el sistema tradicional ante las juntas. Y le cambiaban al pobre demandado todos y cada una de las circunstancias que conllevaban el reclamo. Hoy en día, la reforma establece esa directriz de la práctica tan desleal con la que se llevaba. Tan es así que los postulantes, desde el inicio de la ejercitación de la acción, tienen que cumplir con ciertos estándares procesales. ¿Cuáles de ellos? Primero, identificar detenidamente a quién vas a demandar, qué le vas a demandar, con qué elementos de prueba vas a establecer tu reclamación, cómo vas a enlazar el medio de prueba. Vas a tener que establecer la pertinencia de tu medio de prueba, tu objetividad, todo lo que va encaminado. Si soy parte actora, ¿qué pretendo probar con determinado hecho? ¿Cómo lo voy a enlazar? ¿Cuál es la finalidad de esta prueba? Y además, no nada más el anunciamiento del medio de convicción, el acompañamiento, la obligatoriedad del demandante a aportar su medio de convicción. No era así en el sistema tradicional, vamos a recordarlo. Demandabas de manera muy escueta, si deseabas, querías trastocar, cambiar todo el enfoque de tu reclamo, y ya después, en la etapa de anunciamiento, ofrecimiento y admisión de pruebas, ofertabas tu medio de convicción. Ahora no. Ahora,
de reclamo que no vaya acompañado de medios de prueba, pues le va a limitar al reclamante o al actor o al accionante de su acción que no pueda cumplir en cierto punto con esas obligaciones o compromisos procesales. Más allá de ello, nada más la legislación debió haber sido un poco más equilibrada, ya que si la parte demandada, que ahorita vamos a hablar de ese aspecto, cuando por alguna circunstancia no concurre a excepcionarse, puede, aún sin haber contestado, que muchos de los postulantes, como todos los que están integrados, nos preguntaríamos cómo va a ser factible que fijada la litis, sin haber comparecido la contraria, la parte demandada, tenga la posibilidad de ofertar pruebas hasta antes de la audiencia preliminar. Sí, lamentablemente el legislador le dio esa matriz. No obstante, que en el apartado de contestación le establece sanciones y le establece los alcances de haberle fenecido el término para objetar los medios de prueba, pero en el sexto, séptimo punto o párrafo de ese mismo articulado, sí le da la potestad al demandado para que con todo y eso pueda ofrecer su medio de prueba. Dejen abrir la ley laboral para poder establecer en qué párrafo de ese artículo nos encontramos con esta situación. Luego nada más me regalen 2 minutos. Con mucho gusto, doctor Cidrián. Y la verdad es como usted bien comenta, ¿verdad? Ya es una nueva forma en donde da la impresión que desde el principio tienes que sacar tu igualdad de armas, desde el principio tienes que ofertar tus pruebas, la pertinencia y todas estas cuestiones que bien nos está comentando. Sí, porque lamentablemente, doctor Julio, ¿qué sucede? Si el actor no acompaña en medios de convicción. Primero, el juzgador está obligado al momento de calificar la admisión, que es a través del secretario instructor, hay que decimos al juzgador, pero hay que recordar que la legislación o el legislador le da la potestad o la facultad para que sea el secretario instructor quien califique la admisión de la demanda, no el juzgador. Y si el secretario instructor advierte errores, aspectos que no queden claros, a la luz del juzgador, va a percibir a la parte demandada. ¿Para qué? Para que corrija, para que aclare. Mas, sin embargo, fíjense en cómo está la contradicción. Dice en ese mismo capítulo, si por alguna circunstancia la parte demandada no cumpliera con el apercibimiento que le hace el secretario instructor, no obstante de estar apercibido, para que pueda subsanar los aspectos regulares, se le percibe en términos del tercer párrafo del 873, dice, cuando el actor, el trabajador o sus beneficiarios de advertir al tribunal alguna irregularidad del tipo de demanda o se promueven acciones contradictorias o sean precisadas de la acción, el acuerdo le señalará los defectos o omisiones que hubiesen para que los subsane dentro del término de manera personal al actor, al domicilio que hubiese señalado el cuerpo de su demanda, o si señaló, como aquí en el estado de Nuevo León, que quizá algunos colegas sean de otras entidades, Nuevo León en el sistema procesal laboral ante los jueces de trabajo tenemos acceso a una plataforma que el tribunal
del Estado creó como página del tribunal virtual, y esto nos permite a los usuarios que estamos inscritos, registrados, poder recibir la notificación a través de la misma publicación que se haga en el tribunal virtual del día que corresponda. Y ahí surte el efecto, ya no nos lo van a notificar, porque estamos consintiendo los postulantes que el juzgador pueda, bajo ese lineamiento, hacernos sabedor de ese apercibimiento. Pero luego, fíjate, a donde voy es al cuarto párrafo, dice, de no subsanar el actor. En el término concedido, el tribunal subsanará las omisiones o irregularidades basándose en el material probatorio que el actor acompañe a su demanda. Ojo, sí, solo y sí, si fuese que el actor acompañó medios de prueba. Señores, y si no los acompañó, vamos a pensar que no agregó comprobante de salario, documentales que permitan, bajo esa directriz, el secretario instructor decir, oye, te apercibo, actor, para el efecto de que nos aclares cuál es tu salario. Pero dice, bueno, ¿y por qué te voy a dar cumplimiento a ello? Sí, del caudal probatorio que yo te acompañé, tienes los elementos de convicción para que tú mismo, sin que yo cumpla, tú puedas tener por subsanada esas omisiones o irregularidades. Algunas veces vamos a pensar qué es lo más común que puede suceder. Que el actor no hubiese señalado como reclamación la prima dominical, no obstante que dice en su cuerpo de demanda que su jornada y su horario laboral es de martes a domingo de 8 a 3 de la tarde. Entonces, en ese sentido, si el actor o su apoderado no hizo invocación al reclamo en contra de la parte demandada del concepto de prima dominical, el juzgador, si el trabajador no lo corrige, está obligado a, en el momento de la admisión, a hacer esa corregir o subsanar esa omisión que se pudo haber incurrido por parte del demandante. ¿Qué otros aspectos que tenemos que analizar pueden ser omisiones o circunstancias hasta cierto punto intencionales de los postulantes? O sea, yo no voy a reclamar el tiempo extraordinario, pero le digo al juez en mi demanda que la jornada de mi trabajador o del trabajador, si estoy demandando a nombre de él y no con poder, era la comprendida de las 8 a las 17 horas, es decir, 9 horas. No solicité el reclamo del tiempo extraordinario que corresponde a 1 hora. El juzgador o el secretario instructor tendrá que advertir que el trabajador está manifestando en su reclamo, bajo el principio de realidad y de veracidad, que su jornada rebasa la jornada ordinaria legal. Y no puede el juzgador pasar por alto el tener que enderezar ese aspecto de esa omisión que no fue reclamada intencional o por omisión del demandante o de su apoderado. Ahora, dice, si no se reciban pruebas adicionales a las ofrecidas en la demanda, salvo las que se refieran a hechos relacionados con la réplica. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ofertar más pruebas? Porque supone que de la acción los elementos de convicción tienen que ir encaminados con cada uno de los puntos de hechos. Las circunstancias de modo, lugar y tiempo de contratación, modo, lugar y tiempo de cómo aconteció el despido, pero si la demandada, al momento de comparecer ante el juez de trabajo o juez laboral, opone como excepción el ausentismo, la renuncia, el abandono, un finiquito laboral, una terminación que pueda celebrarse de manera privada ante la propia fuente del trabajo. En ese momento, el actor desconocía que la demandada tenía en su favor un documento
que con el cual pretende liberarse de las cargas probatorias o de las consecuencias jurídicas del procedimiento. En ese sentido, ¿qué va a suceder? Va a suceder que el abogado del trabajador tendrá que ofertar la prueba pericial idónea para destruir la excepción y los medios de prueba invocados por la parte demandada. Es decir, si hablamos de un documento que el trabajador sostiene que no lo firmó, que es apócrifo, bueno, vas a ofertar la prueba pericial caligrafótica, grafoscópica, para destruir la idoneidad de esa firma que no pertenece, que no fue puesta del puño y letra del demandante, o en caso contrario, si no fuese la firma, que fuese alguna huella dactilar o digital, pues también ofertarás el medio de prueba pericial dactiloscópico para destruir que la huella no corresponde al actor que reclama la acción que está ejercitada en el procedimiento. O si dice el actor y manifiesta en su demanda, solicito que se aperciba la empleadora toda vez que al momento de la contratación me hizo firmar hojas en blanco como condición para darme el empleo, pues debiste de haber ofrecido desde el inicio, no en esta etapa, porque ya sabías que había un documento y del cual estabas tú pidiéndole al juzgador que apercibiera a la demandada para que se obtuviera de hacer un uso indebido. Ofrecen la prueba pericial idónea en documentoscopía para que intentes demostrar que la visión, el agregado, el contenido es diverso al momento en que fue firmado el documento. Entonces, salvo esas circunstancias, o si te están ofertando testimoniales para destruir las circunstancias del hecho, del despido, y sabes de antemano que esos testigos no laboran ahí, que es el compadre, amigo con el que el patrón regularmente agarra la farra en la fuente de trabajo, pues vas a tratar de destruir el alcance de ese testimonio, objetándolo, ofreciendo testimonios en contrario. Vas a tratar de que establecer los lineamientos bajo los cuales consideras que no se está cumpliendo correctamente. Entonces, después de ello, ¿qué tenemos? Tenemos que el legislador nos dice, en ese sentido, que las pruebas nada más van a ser adicionales aceptadas cuando se refieran a hechos que intente destruir la acción de la excepción planteada por la demandada y que tiene la obligación de exponerlo en la fase procesal de la réplica. Señores, la gran mayoría en su inicio no querían hacer el uso de la réplica. Es la manera procesal del refutamiento, de la impugnación a los argumentos que expone la parte demandada. Es necesario, como la propia demandada va a tener su etapa procesal para su dúplica o contrarréplica, como algunas lo mencionamos. Entonces, esto lo tenemos que establecer. Ahora, muchas veces nos preguntamos, y lo preguntamos al inicio, cuando empieza todo este bagaje de la reforma laboral, y yo les lo decía a los juzgadores, a ver, juzgador, bajo su experticia, ¿se puede admitir la ampliación de la demanda? No obstante que ya contestó la parte demandada. Y muchas veces los jugadores decían, ¿cómo, abogado? Fijada la litis, ¿cómo quiere usted que podamos? Señores, el legislador fue muy claro. En el último párrafo del 870 nos dice, el tribunal solo podrá admitir la ampliación de demanda en caso de contestación a la misma, se hagan valer hechos novedosos de los cuales el actor no había tenido conocimiento al presentar su demanda. Y luego nos empezamos a filosofar y a cuestionar, ¿cuál será el hecho novedoso? Tan simple, Juanito Pérez, el famoso ejemplo de las demandas, jamás se imaginó que su ampliador, a quien conoce como Don Chon, el dueño de Novedades Patito S.A., lo tenía inscrito
con una administradora de nómina. Decía, pues a mí me están pagando semanalmente mi patrón, Don Chon, el de Novedades Patito, me entrega mi tarjeta de pago de nómina y sigue aportando mi crédito a la vivienda y mi familia goza de seguridad social. ¿Cómo voy yo a creer que cada 2 meses me está cambiando con diversas administradoras? Y luego dice, no es mi trabajador. Él está subcontratado por la empresa, vamos a llamar Takeshi, administradora de nómina. Espérame, yo jamás firmé un contrato con Takeshi, ni jamás Takeshi me hizo sabedor que era mi empleadora. Yo vengo, desarrollo la actividad en la fuente del trabajo, donde don Juanito o don Pepito es el dueño de la área del empleo y donde me pagan, donde desarrollo mi actividad. Entonces, pues bajo esa directriz amplío mi demanda. Son hechos novedosos de los cuales desconocía. Puede ser, hay infinidad de aspectos que pueden ser novedosos a la luz del legislador, en el cual el actor no tenía conocimiento. Pues, oye, ya no es esta empresa, la empresa la absorbió esta nueva compañía, y esta nueva compañía, la empresa 2, la responsable hoy de la fuente de trabajo, entregó una documental en la cual reconoce y te admite tu antigüedad y derechos laborales. Pero resulta ser que a la que tú conocías como tu empleadora era una empresa distinta, la que siempre estuvo en los eventos, en las posadas, en los pagos, y hoy resulta que te hablan de una tercera que ni tenías conocimiento. Entonces, en ese sentido, esos son aspectos que no lo veíamos. O sea, ahora, tradicional, ¿qué acontecía cuando demandaban? La Junta apercibía a la actora para que informara el domicilio donde podía ser notificada la parte demandada. Y decía, si no me cumples, archivaré tu demanda porque no me estás aportando los medios de idoneidad o de identidad para poder hacer el emplazamiento. Pero ahora, con la reforma de mayo, le impone el legislador la obligatoriedad al juzgador en el sentido de que no vas a hacer eso. Es tu obligación entrar a la indagación de la ubicación actual de esa fuente de empleo o de ese patrón, si es que cerró su lugar de trabajo o se cambió de área. Entonces, anteriormente las juntas, los postulantes nos teníamos que ir al amparo en forma directa por archivarnos el conflicto, el juicio. Y luego el colegiado decía, hey, era tu obligación hacer la indagación. Y las juntas te veían como el abogado quejoso, reclamante. Pues, oye, esa es tu obligación. Tú tienes que hacer la indagación para que podamos llevar a cabo lo que es la continuación de los procedimientos y no caer en las caducidades. Entonces, el patrón tiene que auxiliarse de diversos medios para indagar la ubicación de la parte demandada. Y no puede, por ningún motivo, decir, como el trabajador no me da los datos, le archivo su demanda. Ya no es factible. Pues esto surge a partir de los aspectos novedosos de la reforma. Anteriormente, ¿qué es lo que nos quedaba más que tener que irnos al amparo? Hoy no. Hoy le dicen a la autoridad, hey, es tu obligación.
y no me digas que es obligación del actor. Es obligación tuya, como órgano impartidor de justicia, de tener que dar los datos de ubicación, porque eso es lo que acontecía. Entonces, regularmente, los jueces hoy en día mandan oficios de investigación. Es como si fueran la materia alimentaria. Los jueces familiares, orales familiares, tienen la potestad para hacer oficios de búsqueda al INE, al IFE, a comisión, a todo tipo de áreas de servicios básicos, agua, drenaje, luz. Entonces, con ello, Hacienda también, al control vehicular, a ver qué domicilio, registro público. Entonces, ahí ya se empieza a hacer un poco más idóneo la facultad del actor, porque el 712, con la reforma de 1 de mayo del 2019, dice: cuando el trabajador ignore el nombre o dominación social, o donde deberá precisar cuando menos la ubicación de la empresa, un plano, un croquis. Pero dice, si el demandado ya no tiene su domicilio, en el tercer párrafo de este artículo 712, donde se prestaron los servicios, el trabajador hará del conocimiento al tribunal para que gire los oficios a las dependencias que considere pertinentes para localizar el nuevo domicilio del demandado. Esto es innovación procesal. No aparecía. Y con esto, el tribunal tiene la obligación de deshogar cuanto medio de diligencia sea necesaria para la correcta localización. Así, y se pueda con ello cumplir el emplazamiento correcto a la parte demandada. Compañeros abogados que son de aquí del estado lo recordarán, las juntas archivaban las demandas. Hoy no. Esta reforma, muchos dicen, oye, tú eres muy adulador de la reforma laboral. Pues al final de cuentas tenemos que adaptarnos a la modernidad, entenderla. Lo mismo decían que era una panacea la reforma procesal penal. Y miren, señores, 15 años lleva ese sistema penal, igual que el oral civil en Nuevo León, el oral familiar, hoy el oral mercantil, en los tribunales de justicia administrativa, todo es oralidad. Entonces, tenemos que adaptarnos, tenemos que entender, ¿ok? Y todavía, fíjense, qué padre está en esta novedad del 712, donde todavía también permite emplazar a la demandada cuando de los resultados de su búsqueda en los informes no pueda ser localizable a través de dictos. Edictos que, por fortuna, bajo el principio de gratitud que establece la propia Ley Federal del Trabajo, nos menciona que no va a haber costo para el trabajador. Y decimos, ¿en verdad no lo van a publicar de manera gratuita? Pues hay que hacerle la exigencia al juzgador de que la parte trabajadora carece de numerario. ¿De dónde va a pagar una publicación de un edicto? Porque el artículo en materia laboral, dejen decirle, creo que es el 17 o 19, ahí voy. 19. El artículo 19 de nuestra legislación laboral nos establece el principio de gratitud cuando el
solicitante para la publicación del edicto sea la parte trabajadora. Y dice que la aplicación de la norma de trabajo no causará impuesto alguno. Pues yo he sostenido, le he dicho a compañeros en el medio que me dicen, no, ya sé cómo voy a inscribir un embargo en el registro público, que es costoso, pídelo en términos del 19 de la ley laboral. Principio de gratitud. No tengo recursos, señor juzgador. Esta demanda se inicia a raíz de un acto injusto en el que el empleador me despide y no me otorga salario, no me otorga prestaciones. Carezco del recurso económico para hacer el pago de esas contribuciones o cargas. Pues ahí tenemos que pedir que nos apliquen el exento, la liberación del pago de esas cantidades. No sé si alguno de ustedes había oído hablar de ello. Pero la maestra Marina, a ver Marina, vamos a darle luz a la maestra Marina. Usted lo hizo con el dedito así como que sí, maestra Marina Sarasua. Me da un gusto saludarle. Igualmente, maestro, es que no se escucha. No. Ya me escuchan. Ahora sí, no, ya me escuchan. Yo le escucho como Ay, qué amable. Gusto en saludarlo, maestro, como siempre. Pues sí, me tocó, la verdad que yo desconocía eso, pero cuando fui a inscribir un embargo, pues me cobraban como 6,000 pesos por la propiedad, por el valor de la propiedad. Entonces lo que hice, pues nada más por intuición, dije, pues un descuento porque el trabajador está imposibilitado y presenté un escrito, pero directamente ahí al registro. Y sí, lo promovieron y lo exentaron con el 100%, maestro. Ahí está. Y estaba con la ley anterior. Tenemos que ser innovadores de las exigencias. Sí, las reformas son para aplicarlas y utilizarlas hoy en día. Había un compañero aquí de la Junta Local, el maestro, ¿cómo se llama? Omar. Traía una inscripción, unas propiedades de sus trabajadores y lo tenían asustado porque fue con un notario para el protocolo, la inscripción. Le dije, usted pídale a la Junta Laboral o al juez laboral que inscriban su resolución de adjudicación del bien, materia de la audiencia de remate, en la 4ª sección para que no le genere impuestos. Surte efectos con terceros y eso no le permite escriturar. Quítese el cargo de gastos protocolarios, honorarios, impuestos. Y le fue exento. Ya cuando los trabajadores quieran enajenar, vender, bueno, va a ser distinto porque ya generan una ganancia a cargo, ya lleva el impuesto. Pero es diferente. Entonces, él me decía, es que ya hablé hasta con el presidente de la Junta y hablé con fulano. Le dije, mi hermano, hay que leer la ley y hay que analizar y buscar criterios de la Corte donde nos establecen los lineamientos y directrices para poder hacer autoaplicable en favor de tus representados esto. Entonces tenemos que cumplir y vale la pena. La verdad, esta reforma hoy en día lleva 3 años con autoaplicación. Nuevo León, como los estados del norte, Ciudad de México, Guadalajara, Mérida, lleva 1 año, de octubre a la fecha, 1 año mes. Pero el segundo bloque lleva 2 años. Iniciaron en 2021, el primer bloque, Estado de México y algunos otros estados, llevan 3 años ya. Y teníamos el miedo que nos decían, no, es que si demando, me van a meter al bote en términos del 48 bis. Pero ¿qué vas a poner? ¿Vas a reclamar lo de siempre? Dime qué patrón admite haber despedido al trabajador. Jamás, ninguno. Entonces, ¿dónde estaban las reclamaciones exageradas de los litigantes en el señalamiento de un salario totalmente inexistente? Decían las demandas tradicionales. Mi trabajador percibía 1,000 pesos diarios, 1,500, 2,000, 3,000 pesos. ¿Y por qué lo hacían? Porque le cuestionaban a su trabajador. ¿Firmas nómina? No. Wow, decía el abogado postulante, pensaba inventar. Voy a pedir que ganas 1,800 pesos diarios y para que podamos llegar a una negociación,
pues voy a decir que partan diferencias del salario que dice la actora con el que yo inventé. Lo más que ahora el 48 bis nos establece sanciones, dicen, hey, cachetón hermoso, si usted me falsea hechos de fecha de ingreso, antigüedad o salario, puede ser sancionado. Entonces ya no es tan sencillo. Hay que trabajar con el principio de veracidad y realidad. O sea, si gana 300 pesos, son 300 pesos. También hay que recordar que hay patrones muy cachetones que le ponen al trabajador el salario mínimo general. 200 pesos, 207.44. Y dicen, es lo que gana. A ver, gana 1,450, 1,500. Es mentira, en el mundo laboral nadie trabaja por un salario mínimo. Los choferes, ¿cuál es el salario que les pagan? 300, 350, son 2,100 a 2,450. Los guardias de seguridad trabajan por 300, 330 pesos, no ganan 200. Pero hay patrones que quieren economizar, ahorrarse impuestos y les empiezan a querer establecer un mínimo de cotización, porque dice, pues no se da cuenta, lo tengo dado de alta con 207.50, vamos a pensar, jamás me firmó la hoja rosa que había en los años 2000, 90, 2005, antes de 2010, pues ni siquiera que hoja azul para movimiento salarial, o sea, yo lo voy a poner con el salario más mínimo, le pago 1,450, 1,500 y luego le doy una compensación con otra tarjeta distinta. Pero el pago llega a su tarjeta, la nómina timbrada de 1,500, vamos a pensar, y luego un sobresueldo de 600 que le deposita la empresa, pero a través de la cuenta de Oxxo, donde no hay depositantes cierto que queda identificado. Pero después nos vamos al principio de realidad. A ver, me pagan 1,500 y me depositas casualmente 600 pesos cada viernes a las 5 de la tarde. Entonces, mi doble salario, el nominal, y el de compensación irregular o informal, me da 2,100 pesos, o 2,500 o 2,400. Entonces, esto es lo que tenemos que analizar en ese sentido. Porque cuando no queremos verlo de esa manera, nos estamos encontrando a situaciones de orden. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que cumplir con todo lo que nos conlleva a este aspecto procesal. Ahora, ¿qué es lo que yo he estado insistiendo? Y quizá la maestra Marina lo recuerda mucho en la charla que me ha acompañado, es cumplir correctamente con las técnicas de litigación en nuestro nuevo procedimiento laboral. Olvidemos de querer sorprender al juzgador invocando aspectos de lo que se hubiese llevado a cabo en la fase de conciliación laboral estatal o federal. Señores, no se evidencien como postulantes que no dominan el nuevo procedimiento oral, porque entonces sí el juzgador, bajo la directriz del 85 bis, va a pedirte que te separes del patrocinio o de la representación que estás llevando con la parte trabajadora. Entonces, muchos abogados dicen, no, pues yo voy a mencionar que en la charla la demandada, su apoderado, reconoció como cierto la vinculación laboral porque es una relación informalizada donde no cuenta el trabajador con un alta ante el INSS. Pero luego yo siempre he dicho, señores postulantes, olvídense de insistir en invocar este tipo de prácticas, los hacen evidenciables en el sentido de que no dominan el nuevo sistema laboral y en consecuencia hay una prohibición. 870 bis nos dice las partes no pueden invocar en ninguna etapa procesal antecedente alguno relacionado con el proposición, discusión, aceptación, rechazo o reconocimiento de hechos y derechos que se pudieran haber generalizado
en el procedimiento de conciliación. Entonces, eso es importante, que no lo pierdamos de vista, porque la función del postulante tiene que ser proactiva para cumplir correctamente con los lineamientos que el 48 bis no se establecen. Y nos dice que pueden ser actuaciones notoriamente improcedentes, tratándose de los abogados, partes, litigantes, representantes o testigos. Dice ofrecer personal dávida. No, el litigante la trabajadora no tiene recursos, ¿dónde va a andar sobornando o dando dádivas? Alterar documentos firmados, ahí es para el patrón el inciso B del 48 bis, la primera fracción. Alterar un documento firmado por un trabajador con un fin distinto para la incorporación de renuncia. Exigir la firma de papeles en blanco en la contratación o en cualquier momento de la relación laboral. Por eso tenemos que hacer señalamiento, invocación. Hey, juzgador, te hago sabedor, bajo el 722 manifestando bajo proceso de verdad, que la empleadora hizo firmar al suscrito al momento de mi contratación documentos en blanco que fueron 4 hojas, en las cuales en 2 de ellas, aún de la firma, estampé mis huellas dactilares. Y no me quedó de otra por la necesidad de tener que obtener trabajo en habérselas firmado. Pido apersivas a la demandada para que no incurra en prácticas totalmente incorrectas y que también pueden ser conductivas de hechos con apariencia de delito. Ahora, hay criterio de corte donde está la vulneración de los derechos de los actores para que no puedan usarse documentos que se falsifiquen, que les hagan perder derechos. Pues, ¿por qué? Porque el artículo 5º, fracción 13ª y 33 son el famoso escudo de la defensa de los actores. La renuncia de derechos es ilegal y totalmente sancionada. ¿Ok? Ahora, pero no pasen de vista que el legislador en el 48 bis estableció para sanción a los demandantes, que es decir, comúnmente, ¿quién señala un salario distinto? El trabajador o su abogado, jornada de trabajo o antigüedad. Pero también las demandadas muchas veces no me van a negar que a los trabajadores los contratan de manera informal en un día como hoy, 20 de noviembre del año 2023, y lo dan de alta para iniciar con la formalidad contractual a partir del 4 de febrero del 2024. Y en ese periodo, de noviembre a febrero, le dicen, es que estabas a prueba. Espérame, pero me estás pagando. Y estoy cumpliendo correctamente con todas una de tus indicaciones. Existe subordinación, dependencia económica, mando, acatamiento de horario, cumplimiento de jornada. Pues soy trabajador, formal e informal, soy tu trabajador y mis prestaciones se generan a partir del momento en que fui contratado formal o informalmente. ¿Ok? Ahora, hoy en día invocamos mucho los postulantes el aspecto de los principios procesales del 685. Nos dice el legislador, inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, principio que debe de ponderarse en cada juicio, independientemente del papel que desarrollen, demandado o demandante, porque además el procedimiento laboral es predominantemente conciliatorio. Las partes en cualquier etapa procesal del juicio, fase escrita o fase oral, pueden pedirle al juzgador
si así lo consideran, que suspenda el desahogo de la audiencia cuando se está para llegar a alguna solución del conflicto, a un convenio. Hay juzgadores que dicen, no puedo suspender la audiencia de juicio. Yo le decía a una juez en días pasados, ¿por qué no? Si el primer párrafo del 185 dice que el procedimiento es plenamente conciliatorio y si la conciliación va encaminada a una solución amigable, buscando llegar a un acuerdo de voluntad, a un pacto, a un convenio de voluntades, ambas partes intentan llegar a una buena negociación, juzgador no puedes oponerte. Así me sostengas que la legislación no hable, así se puede. Todo ese es permisible cuando va encaminado a que se cumplan los fines buscados, que es la solución al conflicto. La razón de todo procedimiento, salidas alternas de solución al conflicto. Ahora, ¿qué sucede? Dice, en el segundo párrafo del 685, los tribunales deben garantizar el cumplimiento de los principios y condiciones citados. El juez debe de atender el principio de realidad sobre los elementos formales que lo contradigan. Privilegian la solución al del conflicto sobre los formulismos procedimentales. Ahí tienen el cómo sí se puede una audiencia preliminar o de juicio suspenderse. Hey, pido suspensión, aplazamiento, diferimiento, porque las partes pretendemos llegar a un arreglo. Hoy los jueces del Estado de Nuevo León en materia de trabajo, los estatales, están programando antes de la audiencia preliminar una audiencia conciliatoria. Algunas veces es en el mismo día, a una hora o media hora de audiencia de preliminar. Y si del resultado de los diálogos con el secretario instructor las partes convienen en establecer parámetros de negociación y buscando fecha cierta próxima para un arreglo, los jueces tienen que suspender la audiencia bajo el privilegio de la solución al conflicto, porque no puede jamás los juzgadores afectar el debido proceso y los fines del derecho del trabajo. Fíjense cómo esto es lo que tenemos que entender. Ahora, nos dicen algunas veces, y mucho ha sido cuestionado porque algunos juzgadores en el país, aquí en el estado, jueces locales y federales dicen, abogado, le recuerdo que el principio que usted menciona como el de contradicción no viene en los principios procesales del 685. ¿Es cierto? ¿No viene? Irónico, en todos los fases procesales de otras materias, compañeros, si algunos de ustedes, aparte de la materia laboral, han llevado la mercantil, la del sistema migratorio, el principio de contradicción es el principio que le permite a las partes refutar, cuestionar, no aceptar determinaciones o pronunciamientos del juzgador, o hasta cuestionamiento de interrogación del testigo, de la confesión, declaración de parte. Pero yo digo, nuestro legislador lo omitió. ¿Bajo qué premisa podemos utilizar una normativa supletoria que sería el Código Federal en Procedimientos Civiles? Y en la oralidad sí viene la contradicción. En los procedimientos orales. Entonces, ahí lo tenemos, una salvedad, principio de contradicción, y aparte 17 constitucional. Entonces tenemos que darle al juzgador, aunque no hay necesidad de decir, señoría, contradicción por esta circunstancia. Entonces,
Ahora, el 685 bis dice, las partes tendrán derecho a que se garantice su debida defensa y representación. Y se refiere a ambas partes, demandado y demandante. No nada más al trabajador o nada más a la parte demandada. Y en consecuencia pueden estar asistidos por apoderado legal que debe de cumplir los requisitos del 692. Ser licenciados en Derecho, abogados titulados, licenciados en Ciencias Jurídicas, con cédula profesional. Pero dice, cuando el tribunal advierta que existe una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del apoderado legal, prevendrá a la parte afectada para que designe a otro, contando con 3 días naturales para hacerlo. ¿Cómo entendemos esta disposición del 685 bis? Si nos vamos al 685 tradicional, último párrafo, la obligatoriedad del juzgador a velar sobre la adecuada defensa y el debido proceso, a suspender la audiencia. Tiene que suspenderse una audiencia en el que el juzgador observe incapacidad de una de las partes. Y puede ser el abogado de la demandada. ¿Y qué va a suceder? Le van a dar cuenta a la parte demandada para que designe a un nuevo profesionista que lo represente, para no violentar la debida defensa y el adecuado proceso. O debido proceso y la adecuada defensa. Pero cuando sea el trabajador, el juzgador deberá darle vista a la Procuraduría de Defensa del Trabajo o a la Defensoría Pública para que asuma la representación jurídica. Y créanmelo, yo en lo personal, en mis contiendas o mis juicios laborales, ante los jueces estatales, ya me ha tocado que le han dado vista a la Defensoría Pública cuando su abogado no se apersona a la audiencia preliminar o a la de juicio. Y puede ser estrategia del postulante, pero el juzgador no puede violentar esa máxima de velar por el debido proceso y la adecuada defensa. Diríamos los litigantes, pero eso a mí me perjudica. Voy ganando. No vino mi contrario. Vino nomás. Entonces, ahí es donde tenemos que analizarlo. Ahora, muchas veces nos preguntan, abogado, ¿estoy obligado a tener que agotar la fase de la conciliación obligatoria? Yo les he dicho, analicen en contexto las circunstancias del hecho que motivaron la separación o la ruptura de la relación laboral. Es decir, ¿qué propició? ¿Qué circunstancias nacen del evento en el que el trabajador fue separado involuntariamente de su empleo? Si observamos que la separación fue por acoso, por hostigamiento, por discriminación, hay una excepción, 685 ter, que le dice no tiene obligación de agotar la conciliación y puede irse de manera inmediata a plantear su demanda ante el juez laboral competente. Pero yo he sido de la idea que si se invoca hostigamiento o acoso, lo refuerces en términos del artículo 3 bis, que ahí te describe cómo el legislador considera el hostigamiento y el acoso sexual, para que de esa manera se pueda cumplir con la necesidad correcta de establecer la situación del hecho con el punto que vas a sostener. Ahora, hay personas que son separadas de su empleo por cuestiones religiosas, culturales, preferencias sexuales,
porque andan todos tatuados, que a la luz del empleador esto le genera inseguridad, miedo, un mal aspecto, las rastras, pelo largo, y dice, espérame, pero eso no me quita la calidad como empleado. Al contrario, trabajo con el mejor esfuerzo. Si no están manejando alimentos, si no traes gorra, cofia para que no contamines, realmente no hay razón de ser, pero vaya, expliquémosle a los empleadores. ¿Ok? Ahora, ¿por qué insistí mucho en la cuestión de la demanda? Que establezcan la pertinencia de la prueba. Porque recuerden que en el sistema tradicional decías, ofrezco testimonial para acreditar los puntos de hecho de mi demanda. Confesional para acreditar los hechos de mi demanda. Había un mal anunciamiento, un mal ofrecimiento de la prueba. Lamentablemente las juntas calificaban la admisión de ese tipo de ofrecimiento probatorio. Hoy no. Hoy tenemos que cumplir correctamente. Si no lo hacemos, ¿qué sucede? Fíjense. Vámonos a la legislación. ¿Y qué nos dice el 871, 872 en los requisitos de la demanda y de la contestación? Ahí voy. Aquí está. 872. La demanda se formula por escrito acompañando tanto la copia de la misma y luego, inciso A. Debe estar firmado, obviamente, ante el tribunal el nombre del actor, sus generales. Tercer punto, denominación del demandado, ubicación, croquis, localización, fotografía del inmueble, mapa, prestaciones, hechos, infundes o peticiones y la fracción sexta. La relación de pruebas que el actor pretenda se rindan en juicio, expresando el hecho o hechos que intenta demostrar con la misma. Ya no puede ser simplón, que era el que hacían y hacíamos los postulantes por flojos. Hoy, una mala ofrecimiento de prueba, que no se establezca el enlace lógico del hecho que intentas acreditar y el fin. O sea, si yo digo con mi medio de prueba que estoy pidiendo la confesión para acreditar el despido injustificado del cual fue víctima el trabajador bajo las circunstancias de modo, lugar y tiempo como se expresaron en la demanda, en donde además se le imputa el hecho del despido de manera directa al director o jefe de área o al de coordinación, supervisor, quien en tal lugar a tal hora lo despidió. Ahí está ya estableciendo el enlace lógico correcto de ese hecho. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, cuando no lo hacíamos en ese sentido, estábamos dándole al juzgador pues cierta facultad para que hiciera una admisión de la prueba al momento en que haga su calificación en la audiencia de preliminar. Entonces, estas pruebas que estamos ofertando y que tenemos la obligación de cumplir correctamente, llámese confesión, declaración de parte, instrumental público-privada, dictámenes periciales, inspecciones, reconocimientos, todo tipo de prueba
de innovación o elemento por la ciencia, pues tenemos que establecer, porque para su admisibilidad debemos de expresar claramente el hecho o hechos que tratamos de demostrar con las mismas, las razones por las que se ofrecen y que establecemos qué intentamos demostrar con esa afirmación. Estas pruebas, si no cumplen las condiciones exigidas en la propia legislación, en el apartado de pruebas, van a ser inadmisibles. Entonces, no te expongas, porque de otra manera, tu contrario, al momento de contestar, inmediatamente va a decir, señor juez, no puede admitirse el anunciamiento de prueba que sostiene la actora en su cuerpo de demanda porque la misma no cumple con el estándar probatorio y no precisó el fin, la pertinencia y objetividad de la prueba. En consecuencia, no es admisible. Son pruebas intrascendentes, inútiles, que no están ofrecidas conforme a derecho. Entonces, esto es lo que tenemos. ¿Para qué? Para que a la luz del juzgador el ofrecimiento probatorio tenga una adecuada valoración y correcta admisión, porque el juez gozará de su más amplia libertad para analizar cada una de las pruebas rendidas por las partes, determinando el valor que se pretende ofrecerle una frente a la otra y fijar en una ponderación de valoración si las mismas cumplen con la pertinencia y la objetividad con la que son anunciadas. Entonces, en ese sentido, no podemos ofertar probanzas de manera muy genérica. Deben ser, señores, en forma específica, clara, contundente. Y de esta manera, no le va a quedar al juzgador una incertidumbre al momento de calificar las pruebas. ¿Ok? Ahora, todavía más allá de esa circunstancia, bueno, cuando hablamos de la famosa idoneidad de la prueba, primero, ¿qué entendemos por una prueba idónea? Debe ser una prueba que tenga una correcta disposición y que sea suficiente para acreditar el hecho de la afirmación o de la acepción opuesta al momento de que ocurren acepcionarse la parte demandada. No pueden ser simples ofrecimientos subjetivos de manera aparente. Tiene que ser clara, porque de ahí depende que el juzgador tenga para determinar que cada medio de convicción reúne sus requisitos y establece el fondo que intenta proporcionar bajo los principios de prueba para su valoración y de que se obtenga lo pretendido en su correcto desahogo. Entonces, cuando hacemos los ofrecimientos de pruebas, tenemos que decir que la oferta del medio de convicción va encaminado para cimentarle al juez la acreditación del hecho o la justificación de la excepción. Que de su medio de prueba, su contenido, su objetividad, su fin buscado, es esencial que le permitirá al juez al momento de valorar la misma, deducir si ese medio de convicción tiene la idoneidad buscada entre lo que se ofreció, lo que intentó enlazar y lo que produjo el resultado de su desarrollo de la misma. ¿Ok? Ahora, ¿qué más tenemos? Es que esta charla, yo le decía al doctor Julio, yo soy de los que nos podemos llevar 2 o 3 horas, en verdad, pero también debo de cumplir y recordar que hoy es un día
de que me pusieran 1 hora 15, pero pues a veces no soy de los que digo, pues vamos a seguir echándole mano, pero no puedo rebasar. Y en resumen, ¿qué es lo que quiero, señores? Ofrezcan y enlacen correctamente sus pruebas para que no generen esa famosa oposición de la contraria como una prueba inútil o intrascendente. A ver, vamos a ver qué más les puedo. Ahora, en la prueba confesional, dejen de preguntar aspectos que en la audiencia preliminar el juez ya haya declarado como hecho no controvertido. No nos perdamos. La lite se constriña al hecho de la argumentación del despido y de la excepción que plantea la parte demandada. Dicen, oye, si ya no hubo contradicción en cuanto a jornada, salario, fecha de contratación, puesto, lugar de trabajo, horario, día de descanso, condiciones, o no te aboques, no quieras empezar. ¿Qué diga el declarante esto? No, vete, sé concreto. Y para que no quede luz y no des materia o no des motivo a que el contrario diga, señoría, objeción, pregunta intrascendente, pregunta insidiosa, cuestionamiento repetitivo. Entonces, tenemos que analizar. Señores, habíamos estado acostumbrados a que no hacíamos un correcto interrogatorio. Lo importante hoy en día en este nuevo procedimiento oral es establecer preguntas abiertas correctas. ¿Qué voy a preguntar? ¿Quién lo despidió? ¿Cuándo lo despidieron? ¿En qué lugar lo despidieron? ¿A qué hora lo despidieron? Entonces, no le diga cierto como que su representada despidió al actor. Va a decir, la empresa no despide. Pregúntame si fue alguien relacionado con una posición direccional o de mando. Diga si es cierto que el encargado del área de producción despidió por conducto de su representada al actor del presente juicio. O sea, no que la demandada, va a decir el juez abogado, ¿la demandada, la empresa o el personal directivo de la empresa? Pues ahí tenemos que empezar a analizar esto. Ahora, las objeciones que tengan que analizar deben ser siempre tendientes a señalarle al juzgador los razonamientos por los cuales consideramos que la contraria no está cumpliendo con la objetividad de su cuestionamiento. Algunas veces las objeciones deben ser tan pronta como surge al motivo de la legítima objeción. O sea, no esperemos que el juez haga el papel nuestro. Esta es obligación nuestra. Nosotros tenemos que decir, señor juez, objeción. Este cuestionamiento es de tal manera que ofusca a la inteligencia del cuestionado o de esta circunstancia. Entonces, tenemos que ser claros, tenemos que ser inmediatos. No dejen que el juez llegue calificado, porque ese juez abogado no dijo usted nada al momento en que se formuló y yo califiqué. Extemporánea, después de que califiqué, no ha lugar. Entonces, y señores, no perdamos de vista, porque a nuestro lado está el actor, nuestro cliente o la parte demandada. Entonces tenemos que cumplir con una categoría, con una calidad profesional al momento de desarrollar nuestra actividad de postulancia. Ahora, cuando decimos objeciones impertinentes, ¿por qué la impertinencia de una objeción? Señoría, ¿por qué este cuestionamiento no guarda relación con el objeto de interrogatorio o del contrainterrogatorio, dependiendo del papel que estemos celebrando? Señoría, objeción porque el cuestionamiento de la contraria es sugestiva, ya inserta una respuesta o sugiere
sugiere un hecho. Señoría, objeción porque el cuestionamiento lleva una opinión y le pide dar que el testigo dé una opinión cuando no lo puede hacer. O sea, ojo, tenemos que empezar a tener esa agilidad. Y siempre, en lo personal les digo, lleven a un colitigante. En lo que estamos nosotros desarrollando el diálogo de las objeciones, el colitigante está haciendo las anotaciones y nos pasa el post. O socio, compañero, colega, aguas, aquí estamos en esto. Ahora, si la objeción va relacionada con un cuestionamiento argumentativo, señoría, la pregunta posee una deducción que espera sea corroborada por el ateste. Espérate. Cuestiona correctamente. Señoría, cuestionamiento repetitivo. Pido apercibas a mi contraria para que cumpla correctamente con el estándar del desarrollo de esta prueba en la oralidad. Señoría, objeción, cuestionamiento confuso o ambiguo. Está mal estructurado y no se le entiende, no sabemos si quiere cuestionar. Señoría, objeción, cuestionamiento capcioso, pretende inducir al error al ateste o al interrogante. Pues, señores, pueden ser compuestas, especulativas, coaccionantes, impropias. Entonces, es ahí donde tenemos que cumplir, analizar, llevar todo esto. Yo le voy a pedir al maestro Julio que nos siga generando más charla, porque esto es el preámbulo. Créanmelo, para cumplir. Tenemos que analizar todavía más lo que es interrogatorio y contrainterrogatorio, refresco de memoria, evidenciar contradicción en materia del desarrollo de testimoniales, convencionales y declaración de parte, y además interrogatorio de los peritos, porque no un perito nada más. Ya no olvidemos que había el perito de la parte actora, el de la demandada, el tercero en discordia. Señores, la reforma laboral estableció como un solo perito oficial, único. Podemos acompañarnos de un perito orientador en el desarrollo de la audiencia, quien nos va a dar el tips si está correctamente o mal el dictamen, o si la opinión del perito induce al error, o bajo la apreciación de nuestro orientador nos va a dar los motivos. ¿Ok? Entonces, todo esto también tenemos que analizar en la fase agotada, la etapa preliminar de juicio, los alegatos de una manera concreta, es oral, ahí es verbal, decirle, juzgador, solicito de usted que al momento que resuelva el conflicto que nos ocupa, analice de manera determinada que la parte demandada no pudo destruir la acción que intentamos, y contrario a los medios de convicción, los mismos vienen a robustecer la acción que intentamos, y en consecuencia del desarrollo de las pruebas que se llevaban por esta representación, le permite a usted, bajo la luz, emitir una sentencia de condena en donde se le otorga al actor todas y cada una de las prestaciones en materia de reclamo. Esa es la objeción, es concreta. Hagan una letanía de narrativa, señor juez, como lo dije en mi demanda. No canses al juzgador. Igual la parte demandada tiene que ser precisa, concreta, establecer por qué estima que destruye la acción del trabajador, en qué sustenta su argumento, qué medios de prueba, si sus pruebas son idóneas. Pues en ese sentido es como tiene que establecerse. Ahora, ¿para qué? Para que bajo esa situación el juzgador pueda emitir su resolución. Ahora, recordemos que los jueces, desde que hacen la valoración probatoria en la audiencia preliminar, van a establecer si los medios de convicción pueden ser de esos medios de prueba superabundantes, en donde
seleccione y que excluya cierto caudal probatorio de los que no sea necesario su desahogo. Maestro Julio, llevamos 1 hora 20 minutos. ¿Cómo andamos? Escucho comentarios de su venia. Maestro Sidrián. Gracias. Cedemos el uso de la voz, ¿verdad? Y tenemos un participante que desea hacer algún cuestionamiento. Te cedemos el uso de la voz. Adelante, encantado. Maestro Sidrián, ¿me escucha? Yo le escucho, adelante. Maestro Sidrián, muy extensa su plática y muy bien explícita en cuanto al procedimiento procesal y presentación de la demanda y en base a las cuestiones de los puntos litigiosos y del 685 ter cuando tenemos la audiencia prejudicial y todo lo demás. Pero yo quisiera preguntarle a usted, maestro, un punto litigioso procesal es un punto muy importante que es el incidente de falta de personalidad. Cuando presentamos la demanda y nos llega la contestación, los operadores jurídicos, que es el instructor, pues revisa la demanda y como nos puede percibir, como les puede dar trámite. Hace la contestación en la parte demandada, ¿verdad? Y obviamente que la personalidad o personería es de oficio, tiene que estudiarla el operador jurídico y en este caso el instructor en primera instancia. ¿Ok? Nos corre en traslado, de acuerdo al 873, primer párrafo, digo 873b, para dar la contrarréplica de los 8 días que tenemos la parte actora. Se objeta la personalidad porque hay evidencia de que quien firma la contestación dentro del instrumento no se desprende que tenga facultades para que le hayan otorgado. Sin embargo, yo he objetado la personalidad y frente al instructor en la contrarréplica simplemente no me dan contestación alguna. Y se termina la fase por escrita y pasamos a la audiencia preliminar, el 873-F. Y ahí en el área de la depuración de pruebas, el de reconsideración, y etcétera, etcétera. Vuelvo a tocar el punto de la falta de personalidad, lo dice en la forma escrita, explícita y todo lo demás. Sin embargo, es un punto litigioso que no le hemos podido sacar al juez, obviamente hasta el amparo directo, diciéndole, bueno, aquí entro en la objeción de la personalidad, el 692, y lo único que nos dice el operador jurídico, el jugador es, el instructor ya se pronunció, yo ya me pronuncié, está acreditada la personalidad, y no lo sacas de ese punto, de esa manifestación al juzgador, decir, ya me pronuncié. Ha habido una inconformidad por parte mía, y de hecho al juzgador, de que desde el escrito de la contrarréplica, de 8 días, se ha objetado y no se pronuncian ni me dicen absolutamente nada. Y en la audiencia preliminar me dicen que ahí no es el momento para la cuestión de la objeción, porque se acabó todo la cuestión por escrita. Entonces le hago yo a usted la pregunta, maestro, directamente. ¿Cuál es el momento oportuno procesal para la objeción de la personalidad y que se abra la audiencia incidental? Mire, doctor Jorge, usted lo sabe de antemano y lo hemos hablado mucho. Nosotros no podemos permitirle al juzgador que interprete a su arbitrio lo que el legislador establece. Yo le diría, si bien es cierto, nos imponemos de los autos en la etapa procesal cuando se nos corre traslado de la contestación que oferta la parte demandada conjuntamente con sus documentos con los que intentan acreditar la legitimidad y legitimación con la que se apersonan a juicio. Yo diría que cautelarmente, no obstante que haces invocación al uso de tu réplica, plantees de manera por separada el incidente personalidad en términos de la fracción tercera del 762. Obliga al juzgador, al secretario instructor, a que señale audiencia antes de la preliminar, porque el legislador es claro, le dice, es un presupuesto de derecho, está obligado. No, es más, ni siquiera es necesario que uno lo invoque.
lamentablemente la postura del juzgador no han querido romper con esa tutela paternalista a las partes demandadas. Yo los he invocado. El incidente y luego digo, cautelarmente hago invocación de mi réplica y le cuestiono también en mi réplica el recurso de reconsideración al secretario instructor porque fue omisioso al pronunciarse de manera incorrecta a como a la luz del propio instrumento notarial que fue exhibido, la persona que se escribe el mandato o el poder carece de las facultades delegatorias. Entonces, yo lo he hecho y me ha tocado aquí jueces en el Estado, igual que a usted, ya lo sé, que siempre nos dicen, es usted, para todo quieren sacar ventaja. No, no sacamos ventaja. Exigimos la aplicación literal de la ley. Y si la ley te dice que en cualquier audiencia o diligencia, nuevo, esa falta de personalidad la debe sustanciar de manera inmediata o dentro de las 72 horas, oyendo las partes resolviendo el procedimiento. Pensemos en voz alta. Ya nos dieron el harakiri, no nos hicieron caso en la réplica. Y ni siquiera nos aperturaron el incidente. No dijo nada. Fue omisioso. Audiencia preliminar, señoría, cautelarmente, le vuelvo a insistir. Pero como es audiencia oral, Jorge, la tenemos que plantear de manera oral en la audiencia. Señoría, antes de que inicie su audiencia, pido el uso de la voz porque voy a insistir en el incidente, que no sea usted pronunciado y de la cual violenta el derecho fundamental de mi representado. Toda vez que, no obstante que existe un recurso de reconsideración, que a esa invocación, y lo señalé, de manera cautelar en el uso de mi réplica, en este momento se lo señalo. Y ahí no te puede decir que no, tiene que entrar al análisis y tiene que reconocer el juzgador. Recuerdo un compañero, amigo tuyo, amigo mío, que en una audiencia, a final de cuentas, le hicieron caso y no estaba contraviniendo las determinaciones. Sencillamente el que se había pronunciado el secretario instructor. El juez en la preliminar tuvo que analizar forzosamente ese aspecto de personalidad. Así es. ¿Cómo? O sea, entonces Juanito viene y contesta. Ahora, vamos, dicen que el juez no salga con esa argumentación tan endeble, Jorge, que te dieron. Sí. Y que es triste, en verdad, y tú y yo lo sabemos como estudiantes del doctorado, nos enfada que sean tan simplones los juzgadores muchas veces. Correcto. Tenemos que irnos de manera inmediata al juicio de garantías. Vamos a provocar que el juez de distrito se pronuncie sobre las omisiones no resueltas por el juez de la contienda laboral y su secretario instructor. Muy bien. Muchas veces van a decir, no, pues vete a la definitiva, espérame, no, trastoca, no es parte procesal. Luego vienen y enderezan en la de juicio, y es como, o sea, ahora sí viene la demandada con el poder firmado por la persona que sí tiene facultad. Y le dije una vez al juez, dije, entonces, esto te lleva a la convicción de que erróneamente calificaste lo no admisible. A ver, que vamos a analizar, porque tienes que suspender el procedimiento. Tienes que analizarlo, porque si la fase de juicio se apersonan exhibiendo nuevo mandamiento y nuevo carta poder, instrumento firmado ahora sí por la persona con facultad, en consecuencia la excepción en medio de prueba, no son admisibles. Es correcto. Deben declararse sin materia. Y así lo vamos a estar siempre, Jorge. Tú lo bien sabes, Alvarado. Así es. Batallando con nuestros jueces. Pero es labor nuestra no permitirles que crean que el procedimiento es de ellos. Así no es, sé si con esto... Muy amable. ¿Verdad, maestro?
No, mi hermano sabe que le aprecio y le tengo una gran admiración también a su persona y a toda su familia. Igualmente. Muchísimas gracias. Don Julio, ¿cómo andamos, doctor? Más preguntas de compañeros. Decía mi abuela, hablen hoy o callen para siempre. Que desee formular alguna cuestión al doctor Cidrián. Comentario, pregunta, opinión, punto de vista. Resolvemos conflictos, que traigan atorados, damos una idea. Encantado, en verdad. Maestra Marina, levantó el dedito, le escuchamos. Gracias, maestro. Sí, mire, últimamente me ha tocado que, así como usted mencionó, registran el salario mínimo en el Seguro Social y se tratan de personas que tienen un salario variable por comisiones. Y ahora me ha tocado ver que las comisiones las manejan con un supuesto seguro y lo ponen como socio y la aportación, o sea, y el pago de las comisiones o del trabajo especial lo manejan como una pensión, como un seguro. Y entonces me imagino que a la mejor... Acuérdese que no dice el 84 en lo de la integración del salario. Sí. Sí, lo que pasa es que lo manejan como que es otra compañía ajena a la empresa, como que hacen un contrato con la empresa para asegurar al trabajador y pagárselo como una cuota. Sí, no. Pero eso lo advertimos desde que cuando nos contestan, Marina. Entonces, cuando nos contestan, tenemos la etapa procesal para llamar también a esa tercera persona involucrada de esos hechos. Okay. Entonces, tenemos que empezar a ser más proactivos de análisis. Por eso yo he dicho que ahora los litigantes nos convertimos en sabuesos. Tenemos que hacer un correcto análisis, establecerle al actor cuáles son sus prestaciones, que saque movimientos de banco, todo lo que tengamos, porque antes de demandar tenemos que analizar. Así principio de realidad y principio de veracidad. Muy bien. Pero también tenemos que demostrarle al juzgador que por la actividad del trabajador y por el tiempo de antigüedad laboral, nadie labora por un salario mínimo. Es correcto. Nos vamos a las reglas de el salario de mercado, del mercado laboral. Así es. Y yo les he agregado hasta hojas del viernes no cuesta y de las de solo ofertas laborales. Le digo, miren, si 7 empresas ofertan empleo con 350, 400 pesos, ¿dónde don Juanito Pérez va a trabajar por 245 pesos? Entonces tenemos que hacer que ya es hora de que despierten bajo el principio de realidad. Okay. No pueden comprarle a las demandadas los argumentos. Por eso ahí señalamos, cuando hacemos uso de la réplica, señoría, pido la aplicación de la sanción procesal del 48 bis en la fracción tal donde la demandada hace invocación de un salario totalmente falso que jamás ha percibido mi representado. Pues ahí tenemos que empezar a señalarle, porque el 84 nos habla de la integración salarial, de cualquier otra denominación que se le dé prestaciones, comisiones, en especie, bueno, tenemos que jugar. Ok, no sé si queda en parte satisfecha ese comentario. Sí, claro que sí, muchas gracias. Siempre a la orden, doctor Julio, ¿cómo andamos? Con otro compañero de los que veo aquí conectados, veo muchos amigos aquí. Bueno, pues la verdad no nos resta más que agradecer a este disertante de excelencia el conocimiento que nos transmitió el día de hoy y para tal efecto cedo el uso de la voz al maestro don Héctor Sánchez, quien va a clausurar el día de hoy la presente conferencia. Es cuanto.
Doctor, muy buenas. Doctor Julio, presidente nacional del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León. Y no me queda más que agradecerle al doctor Enrique González Idrián esta magistral ponencia, que definitivamente, como siempre lo he dicho, es una de las personas más conocedoras y estudiosas del derecho laboral que conozco, y que admiro mucho por su excelente trayectoria, siempre un pilar de este colegio, en virtud de que siempre ha estado colaborando desde hace 5 años prácticamente, que tenemos de trabajar juntos, hombro con hombro, y que el día de hoy se suma nuevamente a estos proyectos que son en beneficio de la comunidad jurídica. Para ello le voy a pedir al ingeniero y licenciado Ramón Espinosa si nos puede compartir, por favor, en esta pantalla, un humilde documento que vamos a hacer lectura a su servidor. Cuando tú nos indiques, ingeniero. Tomás, le voy a pedir que me confirmen si está compartida. Sí, sí estaba compartida. ¿Ya la quitaron? Sí estaba. No la quiten, que es mía, hombre. Pues, ¿qué? Ya está compartida nuevamente, don Ramón. ¿Ya está compartida? Ahí está la vista. A ver, no la veo. Entonces, si me permite darle lectura yo, licenciado Héctor, permítame darle lectura. Sí, ingeniero, por favor, porque en mi celular no me... Ah, ya le di. Ya aparece. Bueno, el día de hoy, el Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, ACE, otorga el presente reconocimiento al doctor Enrique González Idrián por su colaboración y apoyo en la realización e impartición de la conferencia magistral intitulada Derecho Procesal Laboral, en fecha 20 de noviembre del año en curso, en los trabajos del seminario Derecho Procesal, dado y firmado en Monterrey, Nuevo León, el 20 de noviembre del año 2023, por el doctor Julio César Ortega González, que es el presidente nacional del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, y el suscrito maestro José Héctor Sánchez Hernández, presidente ad vitam de esta misma asociación colegial. Maestro Idrián, la verdad es un honor, usted sabe, se le tienen mucho aprecio en esta asociación, que lo estimamos un gran amigo, el doctor Julio Ortega, y le agradecemos infinitamente. Como siempre, es una persona grata y un invitado especial siempre, persona distinguida en esta asociación. No, gracias, maestro. El doctor sabe que son mis amigos, siempre estaré con ustedes. Y aquí estamos a la orden, ¿eh? Las charlas dan para más, acuérdense, en esta charla no puede terminarse aquí. Entonces nos faltan muchos aspectos de definir con los compañeros. El horario fue corto. Yo les decía a ustedes que el tiempo correcto debe ser de 2 a 3 horas mínimo. Pero ya lo veremos con calma. Ahí lo veremos con Julio en sus oficinas. El próximo año organizamos algo más completo. Claro que sí, estoy en la orden. Muchísimas gracias. Pues les agradecemos a todos su presencia para con este colegio, que como comenté desde un principio, lo que queremos es ejercitar ese derecho humano a la capacitación para que cada vez seamos mejores litigantes en todas las audiencias de oralidad. Muchas gracias y tengan excelente noche. Nos vemos mañana.